Pasamos ahora al capítulo de iniciativas. Es nuestro siguiente apartado del orden del día. Para esta primera ronda les informo que por acuerdo de la mesa directiva y sin que siente precedente, el tiempo para la presentación será de hasta 10 minutos en la primera ronda. Tiene la palabra la senadora Raquel Bonilla Herrera del Grupo Parlamentario Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en materia de incumplimiento de las obligaciones contractuales, supervisión y vigilancia de los proyectos hasta por 10 minutos. Está bien, sin problema. Gracias. Con su permiso, compañero presidente. Adelante. Con la venia del pueblo de Veracruz y de México. Tomando como punto de referencia la implementación de mejoras a la gestión pública que se desarrollará en el Plan México, resulta muy importante hablar de un tema, que es sobre el incumplimiento de las obligaciones contractuales, supervisión y vigilancia de los proyectos que se dan en el marco del esquema de las asociaciones públicas y privadas, enfocando el paradigma de lo público que ya se vive en nuestro país. Resulta oportuno mencionar que el Plan México, como lo han descrito ya diversos sectores académicos, empresariales y gubernamental, es la visión de la nueva administración encaminada a impulsar mediante incentivos la inversión y la colaboración entre el gobierno y el sector privado. En este contexto es importante mencionar que dicho paradigma tiene que ver con la abolición de privilegios y el fortalecimiento de lo público, ya que con el resurgimiento de la obra pública en el sentido más amplio, estamos dejando atrás y en el basurero de la historia el viejo periodo neoliberal, donde se abandonó por completo la inversión directa del Estado y se vino a sustituir por largos años por negocios privados fomentados pues de quienes encabezaban los diferentes entes de gobierno neoliberal. En muchos casos el uso de las obras terminadas terminaba cobrándosele a la ciudadanía usuaria para recuperar esta inversión. Pues así eran los neoliberales, ¿no? Nos querían cobrar hasta el aire que respirábamos. Quiero destacar aquí que durante la implementación de las asociaciones público-privadas no siempre han resultado lo más adecuado. Situación que se ha podido observar y estoy segura que en otros estados, pero en mi estado, Veracruz, con proyectos impulsados por las élites que fueron indebidamente desarrollados, que vinieron a disminuir los beneficios y la obra, generando un desfalco así a las finanzas públicas. Ante la presencia de escenarios similares en diversas regiones de nuestro país, hay diversos analistas que coinciden y han señalado en la importancia y en la necesidad de legislar en relación al componente destinado a responder a las obligaciones de financiamiento de las asociaciones público-privadas por razones de incumplimiento, con el objetivo de hacer frente al impacto de los compromisos a las finanzas públicas, ya que es de señalar que dicha situación en ocasiones se convierte en deuda pública para los gobiernos y que finalmente terminamos pagando las ciudadanas y los ciudadanos. La inadecuada implementación de las asociaciones público-privadas ocasiona que en un futuro se observen conflictos y crisis económicas. Por tal motivo, resulta imprescindible fortalecer la normativa en la materia, estableciendo lineamientos para evaluar el cumplimiento de los contratos en tiempo y forma, así garantizando la solvencia del inversionista privado para cubrir la totalidad de las obligaciones durante la ejecución del proyecto.
Por ello, el objetivo de esta propuesta es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, brindando certeza jurídica sobre los contratos, fomentando que las instituciones cuenten con capacidad técnica, legal, para evaluar, para monitorear y supervisar todo el proceso y así garantizar, aunque sea un mínimo de condiciones de igualdad para una competencia efectiva, pero sobre todo transparente en la selección de las empresas. Estas que desarrollarán estos proyectos, todo con un objetivo, que es evitar que los ciudadanos y las ciudadanas se vean afectadas y al mismo tiempo podamos prevenir el mal uso de los recursos públicos. En este ambiente de inversión en donde el Estado decide trasladar una parte de sus responsabilidades básicas hacia el sector privado de la economía, es imperativo reforzar los mecanismos destinados a vigilar esta implementación, evitando la concurrencia de cualquier tipo de irregularidad. Hay que sancionar con mayor dureza los incumplimientos contractuales. Hay que buscar desestimular los quebrantamientos contractuales, debido a que estos incumplimientos se traducen posterior en incrementos del gasto público o en afectaciones severas al patrimonio, bienes y también en los servicios esenciales. En una buena gobernanza, en la cual se promueven proyectos con asignaciones de riesgo, donde estos se dividan o se compartan entre las partes contractuales, resulta imprescindible salvaguardar la facultad de las instituciones en el caso de terminaciones de contratos de manera anticipada por causas imputables al contratista por el incumplimiento del contrato. Para ello, se debe contar con una estructura institucional y procedimientos donde se gestionen adecuadamente la terminación, pero sobre todo la justa restitución o compensación para las partes involucradas. En los tiempos que se vive en nuestro país, es importante fortalecer el esquema de asociación público-privada, pero siempre tendrá que ser poniendo por encima a lo público. Resulta indispensable impulsar un ambiente que consolide la participación en el sector privado bajo un estricto control y vigilancia, cumpliendo de las obligaciones contractuales para ambas partes de los proyectos, reduciendo la presión sobre las finanzas públicas, otorgando así certeza jurídica a las nuevas inversiones y transparencia en la relación entre los sectores públicos y privados. En este tenor, invitar a nuestros compañeros, senadoras y senadoras, a que conozcan esta iniciativa y nos sumemos a fortalecer las finanzas públicas, pero sobre todo a proteger las finanzas y evitar que existan nuevamente negocios de los particulares. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Raquel Bonilla. Se turnan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.